El juglar bañezano Crispín Dolot ha cedido su colección de 2.500 libros sobre artes escénicas de la Edad Media al Museo del Juglar de Sagún. Crispín, buenos días. Buenos días, Esther, a vos y a todos los escuchantes de Cadena COPE. Un abrazo muy fuerte. ¿A qué responde esta cesión de libros? Bueno, pues responde a la creación de ese Museo del Juglar que tú has dicho y que todavía está en proceso de elaboración. Sagún, como sabes, es un lugar importante para las artes escénicas porque en el año 1116 la reina Doña Urraca, la hija de Alfonso VI, enterró a los juglares. Este hecho histórico sirve de fundamento para la creación del primer museo de los juglares del mundo. Y como todo museo que se precie, pues tiene que tener una biblioteca, una especie de corazón, de pulmón, que es a lo que obedece esta cesión de casi 2.500 libros a la que estás aludiendo. Formar esta colección te habrá llevado mucho tiempo. ¿De dónde proceden? Bueno, pues sí, me ha llevado toda la vida. Sabes que los leoneses tenemos unas raíces medievales muy importantes debido a la importancia y trascendencia del Reino de León. Y bueno, yo ya desde pequeñito, a la sombra de la catedral, a la sombra de San Isidoro, a la sombra del Camino de Santiago, en fin, y al asombro, pues fui desarrollando mi interés por la Edad Media y transformándolo en libros que he ido juntando en mis viajes, toda mi afición. Bueno, al final la colección empezó a tener una forma grande, pues ya estamos hablando de muchos libros y bueno, pues eso, es toda una vida dedicada a leer, a investigar, a formarme con la Edad Media y las artes escénicas. Conservarás alguno en tu casa, ¿no? Sí, por supuesto, todavía me quedan casi otros tantos aquí porque mi biblioteca es muy amplia, simplemente hemos dedicado esa parte que es la que conviene a la época medieval. El Museo del Juglar de Sagún se inaugurará a finales de este año en el Santuario de la Peregrina, una vez finalice la exposición de las Edades del Hombre. Sagún se convierte de repente en el epicentro, ¿no?, de la Edad Media. Bueno, pues lo has dicho muy bien, Esther, porque fíjate el patrimonio arquitectónico que tiene Sagún, histórico y cultural, ¿no? Es una localidad que sus proporciones son pequeñas, pero su importancia en la historia es inmensa. Entonces, este año pues se han llevado a cabo, el año pasado unas jornadas cluniacenses, ya que prácticamente el culto, la renovación del rito mozárabe y la orden de Cluny pues se introdujo en Sagún para el reino de Castilla y León. Sagún, estaríamos hablando toda la mañana. Importantísimo a nivel histórico y a nivel cultural, evidentemente. Y sí, a ver las edades del hombre, estamos todos pendientes de esta maldita pandemia del COVID, a ver qué es lo que pasa. En principio, en marzo tendrían que empezar ya los preparativos para las edades del hombre y a finales de este año, pues imaginamos que en octubre así, ya quedaría el espacio de la Peregrina disponible para poner este museo. Y además en año jacobeo. Sí, en año jacobeo. Y te diré otra cosa, no solo la Peregrina va a ser la ubicación del primer museo de los juglares del mundo, esto es un dato importante que quiero que la audiencia lo tenga presente, del mundo, y va a estar aquí en León y en Sagún, sino que también va a ser el centro de documentación y de estudios del Camino de Santiago, porque el erudito e investigador Millán Bravo Lozano cedió sus libros a Sagún, toda su biblioteca, o sea que va a haber allí dos bibliotecas estupendas, la del Centro de Estudios del Camino de Santiago y la Biblioteca de los Juglares y las Artes Escénicas. El museo lo integrarán casi 5.000 piezas, además de los libros. Crispín, también habrá prendas de vestir, todo lo relacionado con títeres, malabares, circo, iconografía, música, partituras, en fin, va a ser un museo muy, muy completo. Museo que podemos visitar ya de manera virtual. Bueno, pues sí, pues si alguien se pregunta cómo se articula, cómo se estructura un museo dedicado a los juglares, que son personajes que pertenecen a ese anonimato de la época medieval, de los cuales tenemos muy pocos nombres, ¿cómo se edifica un museo, no, dedicado a estas figuras, por otro lado, tan importantes, ¿no?
bueno, pues pueden visitar la página museodeljuglar.com y ahí encontrarán las diversas secciones que tú has citado también, que integran, digamos, el universo de los juglares y de la cultura medieval, porque también el museo quiere dar una imagen más adecuada de la Edad Media, porque pese a que es una época muy querida por todos, seguimos teniendo de ella una visión un poco distorsionada. Entonces, una de las misiones del museo también es transmitir una imagen un poquito más neutral y más completa de lo que era el periodo medieval, culturalmente hablando. Crispín Dolot, juglar vallezano, que hoy ha compartido estos minutos con nosotros. Gracias por hablarnos del Museo del Juglar de Sahagún y de esa cesión de los casi 2.500 libros que has tenido a bien realizar al museo. Pues muchas gracias, Esther, a ti y a la maravillosa tarea que hacéis desde Cope León, difundiendo la cultura, las noticias y la actualidad. O sea, muchísimas gracias porque verdaderamente sois unos juglares de las ondas. Muchas gracias, Crispín. Un beso enorme. Otro para ti. Adiós, adiós.